Bueno amigos, continuamos con la lectura de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, capítulo 26. Preciso es confesar que hasta entonces todo había marchado bien, no existiendo el menor motivo de queja. Si las dificultades no aumentaban, era seguro que alcanzaríamos nuestro objeto. Qué gloria para todos en el caso afortunado. Ya me iba habituando a reaccionar por el sistema Lindenbrock. ¿Sería debido al extraño medio en que vivía? ¿Quién sabe? Durante algunos días, pendientes mucho más rápidas, algunas de ellas de aterrador declive, nos internaron profundamente en el macizo de granito, llegando algunas jornadas a avanzar legua y media o 2 leguas hacia el centro. En algunas bajadas peligrosas, la destreza de Hans y su maravillosa sangre fría nos fueron de utilidad suma. El flemático islandés se sacrificaba con una indiferencia incomprensible, y gracias a él flanqueamos más de un paso difícil del cual no habríamos salido nosotros solos. Su mutismo aumentaba de un día en otro, y hasta creo que nos contagiaba a nosotros. Los objetos exteriores ejercen una acción real sobre el cerebro. El que se encierra entre 4 paredes acaba por perder la facultad de asociar las ideas y las palabras. ¿Cuántos presos encerrados en estrechos calabozos se han vuelto imbéciles o locos por la imposibilidad de ejercitar las facultades mentales? Durante las 2 semanas que siguieron a nuestra última conversación no ocurrió ningún incidente digno de ser mencionado. No encuentro en ninguna memoria más que un solo acontecimiento de suma gravedad, cuyos más insignificantes detalles me serían imposible olvidar. El 7 de agosto, nuestros sucesivos descensos nos habían conducido a una profundidad de 30 leguas, es decir, que teníamos sobre nuestras cabezas 30 leguas de roca, de mares, de continentes y de ciudades. Debíamos a la sazón encontrarnos a 200 leguas de Islandia. Aquel día seguía el túnel un plano muy inclinado. Yo marchaba adelante, mi tío llevaba uno de los aparatos Rumhorst y yo el otro, y con él me entretenía en examinar las capas de granito. De repente, al volverme, vi que me encontraba solo. Bueno, dije para mí, he caminado demasiado deprisa, o tal vez sea que el profesor Hans se ha detenido en algún sitio. Voy a reunirme con ellos. Afortunadamente el camino no tiene aquí mucho declive. Volví a desandar lo andado. Caminé durante un cuarto de hora sin encontrar a nadie. Llamé y no me respondieron, perdiéndose mi voz en medio de los cavernosos ecos que ella misma despertaba. Empecé a sentir inquietud. Un fuerte escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Calma, me dije en voz alta. Tengo la seguridad de encontrar a mis compañeros. No hay más que un solo camino, y puesto que me había adelantado, procede retroceder. Subí por un espacio de media hora, escuchando atentamente si me llamaban. Quedé bien lejos, se oía en aquella atmósfera tan densa. Un silencio extraordinario reinaba en la inmensa galería. Me detuve sin atreverme a creer en mi aislamiento. Deseaba estar extraviado, no perdido. Extraviado aún puede encontrarle a uno. Veamos, repetía, puesto que no existe más que un camino, que es el mismo que siguen ellos, por fuerza he de encontrarlos. Bastará con seguir retrocediendo, al menos que, no viéndome y olvidando que yo les precedía, se les haya ocurrido la idea de retroceder, pero aún en este caso, apresurando el paso, me reuniré con ellos, es evidente. Y repetía las últimas palabras como si no estuviera realmente convencido. Por otra parte, para asociar esta idea tan sencilla y darle la forma de un raciocinio, tuve que emplear mucho tiempo. Entonces me asaltó una duda. ¿Iba yo por delante de ellos? Ciertamente, seguíame Hans precediendo a mi tío. Hasta recordaba que se había detenido unos instantes para asegurarse sobre las espaldas del fardo. Entonces debí proseguir solo el camino, separándome de ellos. Además, pensaba yo, tengo un medio seguro de no extraviarme,
un hilo que me guía en este laberinto y que no puede romperse. Este hilo es mi fiel arroyo. Bastará que remonte su curso para dar con las huellas de mis compañeros. Este racionamiento me infundió nuevos bríos y resolví reanudar mi marcha excedente sin pérdida de momento. Como bendije entonces la previsión de mi tío, impidiendo que el cazador taponase el orificio practicado en la pared de granito. De esta suerte, aquel bienhechor manantial, después de satisfacer nuestra sed durante todo el camino, iba a guiarme ahora a través de las sinuosidades de la corteza terrestre. Antes de ponerme en marcha, pensé que una ablución me habría provecho. Me agaché para sumergir mi frente en el agua de Hans Beach, y júzguense a mi estupor, en vez del agua tibia y cristalino, encontraron mis dedos un suelo seco y áspero. El arroyo no corría a mis pies. Bueno, aquí el capítulo 26. Continuamos con el capítulo 27. Imposible pintar mi desesperación. No hay palabras en ningún idioma del mundo para expresar mis sentimientos. Me hallaba enterrado vivo con la perspectiva de morir de hambre y de sed. Maquinalmente pasé por el suelo mis manos calenturientas. Qué seca me pareció aquella roca. Pero, ¿cómo había abandonado el curso del riachuelo? Porque la verdad era que el arroyo no estaba allí. Entonces comprendí la razón de aquel silencio extraño. Cuando escuché la vez última con la esperanza de que a mis oídos llegase la voz de alguno de ellos, al internarme por aquel falso camino, no había notado la ausencia del arroyuelo. Resultaba evidente que en un cierto momento el túnel se había bifurcado, y mientras que Hans Beach, obedeciendo los caprichosos mandatos de otra pendiente, había proseguido su ruta hacia profundidades desconocidas. En unión de mis compañeros, yo me había internado solo en la galería en que me hallaba. ¿Cómo regresar nuevamente al punto de partida? No había huellas, ni pies las dejaba grabadas en aquel suelo de granito. Me devanaba los sesos buscando una solución a tan irresoluble problema. Mi situación se resumía en una sola palabra: perdido. Sí, perdido a una profundidad que me parecía inmesurable. Aquellas 30 leguas de corteza terrestre gravitaban sobre mis espaldas con un peso terrible. Me sentía aplastado. Traté de girar mis ideas hacia las cosas de la tierra, pero apenas si pudo conseguirlo. Hamburgo, la casa de Conning Street, mi pobre Grunberg, todo aquel mundo bajo el cual me encontraba perdido, desfiló rápidamente por delante de mi imaginación enloquecida. En mi alucinación volví a ver los incidentes del viaje, la travesía del Atlántico, Islandia, el señor Fridensund, el Snelfes. Pensé que si en mi situación aún conservaba una sombra de esperanza, sería signo evidente de locura, y que era preferible, por tanto, desesperar del todo. En efecto, ¿qué poder humano podría conducirme de nuevo a la superficie de la tierra y abrir las enormes bóvedas que sobre mi cabeza se cerraban? ¿Quién podría señalarme el buen camino y reunirme a mis compañeros? ¡Oh, tío!, exclamé con desesperado acento. Esta fue la única palabra que reproché que se escapó de mis labios, porque comprendí que el pobre hombre debía padecer también buscándome sin descanso. Cuando me vi de esta suerte, lejos de todo socorro humano, incapaz de intentar nada para lograr mi salvación, pensé en la ayuda del cielo. Los recuerdos de la infancia, los de mi madre, a quien solo conocí en la época de las caricias, acudieron a mi memoria. Recorría la oración por derechos que tuviese a ser escuchado por Dios, de quien me acordaba tan tarde, y le imploré con fervor. Aquella invocación a la providencia me devolvió algo de calma y pude llamar a mi auxilio a todas las energías de mi inteligencia. Tenía víveres para 3 días, mi calabaza estaba llena de agua. Sin embargo, no podía permanecer más este tiempo solo. Ahora se presentaba otro problema: ¿debería descender o subir?
Subir sin duda alguna, subir sin descansar. De este modo, debía necesariamente llegar al punto donde me había separado del arroyo, a la funesta bifurcación. Una vez en aquel sitio, una vez que tropezase con las aguas de Hambaich, bien podía regresar a la cumbre del Snelfs. Como no se me había ocurrido esto antes, había evidentemente una probabilidad de salvación. Lo más apremiante era, pues, volver a encontrar el cauce de las aguas. Me levanté decidido y apoyarme en mi bastón errado. Empecé a subir la pendiente de la galería, que era bastante rápida. Caminaba lleno de esperanza y sin titubear, toda vez que no había otro camino que elegir. Por espacio de media hora no me detuvo obstáculo alguno. Trataba de recorrer el camino por la forma del túnel, por los picos salientes de las rocas, por las disposiciones de las fragosidades, pero ninguna señal especial me llamó la atención y pronto me convencí de que aquella galería no me podía conducir a la bifurcación. Era un callejón sin salida y al llegar a su extremidad tropecé contra un muro impenetrable y casi sobre la roca. Imposible expresar el espanto, la desesperación que se apoderó de mí entonces. Mi postrer esperanza acababa de estrellarse contra aquella muralla de granito, dejándome anonadado. Perdido en aquel laberinto, cuyas sinuosidades se cruzaban en todos sentidos, era inútil volver a intentar una evasión imposible. Era preciso morir de la más espantosa de las muertes, y cosa extraña, pensé que si se encontraba algún día mi cuerpo en estado fósil, su aparición en las entrañas de la Tierra, a 30 leguas de su superficie, suscitaría graves cuestiones científicas. Quise hablar en voz alta, pero solo enroquecidos acentos salieron de mis labios ardorosos. Jadeaba. En medio de mis angustias vino un nuevo terror a apoderarse de mi espíritu. Mi lámpara, en mi caída, habíase estropeado y no tenía manera de repararla. Su luz palidecía por momentos e iba a faltarme de todo. Veía debilitarse la corriente luminosa dentro del serpentín del aparato. Una procesión fatídica de sombras movedizas desfiló a lo largo de las oscuras paredes y no me atrevía ni a pestañear. Temiendo perder el menor átomo de la fugitiva claridad, por instantes creía se iba a extinguir y que la oscuridad me circundaba. Por fin lució en la lámpara un último resplandor. Lo seguí, lo aspiré con la mirada y reconcentré sobre él todo el poder de mis ojos, cual si fuese la última sensación de luz que les fuera dado a gozar, y quedé sumergido en las más espantosas tinieblas. Qué grito tan terrible se escapó de mi pecho sobre la superficie de la tierra. En las noches más tenebrosas, la luz no abandona jamás sus derechos por completo. Se difunde, se sutiliza, pero por poco que quede, acaba por percibirla la retina. Allí, nada, la oscuridad absoluta, hacía de mí un ciego en toda la acepción de la palabra. Entonces perdí la cabeza, me levanté con los brazos extendidos hacia adelante, buscando a tientas y dando traspiés dolorosos. Eché a huir precipitadamente, caminando al azar por aquel intrincado laberinto, descendiendo siempre, corriendo a través de la corteza terrestre como un habitante de las grietas subterráneas, llamando, gritando, aullando, magullando, bien pronto por las salientes de las rocas, cayendo y levantándome ensangrentado, procurando beber la sangre que me inundaba el rostro y esperando siempre que mi cabeza estallase al chocar con cualquier obstáculo imprevisto. ¿A dónde me condujo aquella carrera insensata? No lo he sabido jamás. Al cabo de varias horas, agotado, sin duda por completo, me desplomé como una masa inerte a lo largo de la pared y perdí toda noción de la existencia. Bueno amigos, hasta aquí el capítulo 27 de este libro, Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne.